El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Bienvenidos a una nueva emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa que producimos en los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es para nosotros un placer contar con su presencia cada semana en estos paneles que dedicamos a hablar de temas de suma importancia para la universidad, para, en fin, toda la comunidad académica y, por supuesto, para nuestro país. Y nos hemos concentrado en una serie que hemos llamado La Reforma a la Ley 30. Se trata justamente del proyecto de ley número 55 de 2010 que está en este momento en el Congreso, y hoy pues vamos a hablar con una de las personas que más conoce del tema, justamente su ponente en la Comisión Sexta, el doctor Carlos Roberto Ferro Solanilla, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor Ferro. Muchas gracias y me encanta estar en este programa tan importante para toda la comunidad educativa y fundamentalmente para los colombianos que están interesados en conocer sobre el tema de lo que va a ser la financiación de las universidades públicas en Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido nuevamente, igualmente al doctor Jaime Leal Afanador, nuestro rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien ha tenido oportunidad de estudiar muchísimo la Ley 30 y por supuesto pues también tiene mucho que decir acerca de esta reforma. Muchas gracias. Bienvenido. Pues para dar un contexto acerca de cuál es nuestro programa en el día de hoy o sobre qué nos vamos a referir, pues entendamos también acerca de la Ley 30 de 1992, entre muchas otras disposiciones, hablaba justamente de la financiación de las universidades públicas, entendiendo el panorama en el cual estaba siendo ubicada esa ley. Con el proyecto de ley número 55 de 2010 lo que se pretende es actualizar ese panorama, entendiendo que hay nuevas universidades que han entrado a trabajar desde el punto de vista de universidad pública en el panorama nacional y por consiguiente pues se necesita una nueva financiación, que es quizá uno de los puntos básicos que se tocan en esta reforma, la ley número o el proyecto de ley número 55 de 2010. También por supuesto se habla de inclusión y naturalmente se habla de ampliación de cobertura. Pues para hablar de ese tema, qué mejor que nuestros invitados en el día de hoy, que conocen a profundidad tanto el proyecto de ley como la Ley 30 de 1992. Bueno, fundamentalmente hay que hacerle un reconocimiento a los gobiernos anteriores en el interés de lograr una mayor cobertura y calidad en materia de la educación superior en Colombia. Este ha sido un esfuerzo que se ha venido concentrando durante los últimos años, en los cuales se ha buscado que haya mayores recursos para la educación superior dentro del compromiso que tiene el Estado de asegurarle la posibilidad del ingreso a ella de cada uno de los colombianos que tienen derecho a educarse, a formarse, a tener mejores posibilidades en ese sentido. Durante los últimos años ha existido una gran preocupación, luego de la expedición de la Ley 30 de 1992, sobre los mecanismos de financiación que debe tener la universidad pública en Colombia. Fundamentalmente hay que decir dos cosas que me parece que son interesantes. La primera, que las universidades lograron una autonomía universitaria gracias a la expedición de la Constitución del año 91. Que después de la expedición de la Ley 30 se dejó de ser unos organismos adscritos como tal, sino que simplemente ellos también tuvieron una responsabilidad, un compromiso para lograr el cubrimiento en todas las regiones del país. Hoy hay 32 universidades públicas en Colombia. Lamentablemente, por los términos, en el momento en que se expidió la Ley 30, 3 de ellas están llevándose cerca del 48% de los recursos que hace transferencia al Estado y 29 tienen la distribución de solamente el 52%. Todas estas universidades han logrado ampliar su cobertura, han mejorado su calidad. Pero hoy en día, frente a los retos que tiene el Plan Decenal en materia de educación de lograr hacia el año 2019 que cerca de 1.640.000 colombianos puedan ingresar a la educación superior, se están quedando cortos. Los recursos son insuficientes y lo que se ha buscado es que a través de un gran acuerdo entre el gobierno nacional, entre los rectores de las universidades públicas, del sector académico, se pueda llegar a una fórmula en la cual se le puedan entregar unos recursos nuevos sin tocar la base con la cual en este momento se le han venido haciendo unas transferencias a estas instituciones de carácter educativo, y para lograr de esta manera que debido al crecimiento que tenga la economía colombiana, de esa misma manera tengan ellos unos porcentajes adicionales para lograr precisamente mejorar la educación, tener mayores posibilidades y llegar a un mayor nivel de regionalización en materia de educación superior en Colombia. Bueno, pues eso nos da un panorama muy amplio, nos permite primero comprender que obviamente ha estudiado muy a fondo como ponente que le corresponde, pero que además comprende mucho esa necesidad que tienen las demás universidades de desarrollarse, porque quisiera pues en este punto, doctor Leal, que nos ayudara como un poco a comprender
¿Qué es lo que esperan las universidades públicas? El doctor Ferro lo señalaba, algunas pocas llevan como una gran tajada de ese presupuesto, pero otras no tanto. ¿Qué es lo que espera la universidad pública en este momento? Sí, yo creo que hay que corregir desde la norma, y en este caso el ajuste que se le pretende hacer a la Ley 30, una inequidad de nacimiento que ya ha tenido en cuanto al aporte que se le da a buena parte de las universidades de Colombia, de carácter público, por parte de la nación, para su funcionamiento y sobre todo para el desarrollo de su inversión. Yo creo que las cifras del doctor Ferro son muy claras. 3 universidades con el 48% del presupuesto, sí, de las 32 de públicas, claro. 29 universidades con el 52%. Esto no solamente tiene que ver con la inequidad frente a la distribución de recursos con la mayoría de las universidades, sino particularmente con los estudiantes que están allí. Por supuesto, claro. Porque habría un trato desigual con estudiantes de diferente orden en escenarios de cobertura diferencial, como lo expresa la política de descentralización de la educación, cuando las universidades regionales y algunas de cobertura nacional como la UNAD, pues nos vemos en una franca disminución de los aportes de la nación frente a lo que significaría la relación de coberturas que estamos logrando. En este sentido, yo creo que esta mirada financiera es fundamental, claro que sí, en el ejercicio de la reforma de la ley, pero hay otros elementos que indudablemente también vale la pena tener en cuenta que para una integralidad de esos temas de reforma que son muy importantes. Bueno, pues lo invito a que los vayamos abordando a lo largo del programa. Vamos a una breve pausa para mensajes institucionales. Ya regresamos en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Ser profesional con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas y carreras virtuales, técnicos, tecnológicos, profesionales y posgrados con cobertura nacional e internacional. El mundo de hoy no tiene fronteras. La UNAD, tu universidad, donde estés. Ya regresamos con Educación y Desarrollo. Seguimos con Educación y Desarrollo. Continuamos en esta ocasión hablando de la reforma a la Ley 30, la ley que da la financiación o en la cual se establece la financiación para la universidad pública y concretamente el proyecto de ley número 55 de 2010 que en este momento hace tránsito en el Congreso. Estamos hablando con el senador Carlos Roberto Ferro, quien es justamente ponente de este proyecto de ley y por supuesto pues nos da un panorama muy amplio acerca de cuáles son esas reformas que se nos vienen sobre la Ley 30 y concretamente pues sobre la financiación. Por eso, doctor Ferro, ¿cuál es la preocupación, digamos, cuando ustedes deciden hacer esta reforma? ¿Tienen una preocupación de cara al futuro de la educación de los colombianos? ¿Cuál es esa preocupación? Bueno, la gran preocupación es que en Colombia sí existe un gran nivel y porcentaje de deserción en materia de educación superior y también un reconocimiento que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ingresar a la educación superior. A pesar de que las cifras son alentadoras, de alguna manera, aunque, a pesar de que había un crecimiento y ha existido un gran incremento en materia de inversión por parte del Estado, la sostenibilidad de esos jóvenes para ingresar a la educación superior es bastante compleja. Claro. Y fundamentalmente cuando le hace uno un reconocimiento a que este es un país de regiones en donde hay muchos bachilleres que no tienen la posibilidad de ingresar precisamente a la universidad porque ellas están ubicadas en las ciudades y para la gente de provincia es muy difícil hacerlo. Por eso uno tendría que hacer un análisis de fondo de la manera como esta ley, gracias a ese acuerdo que ha hecho el gobierno nacional con los rectores de las universidades públicas, ha buscado la forma de financiación de las universidades a través de una serie de mecanismos que hoy en día se están manejando en muchos países del mundo. No solamente la inversión del Estado como tal, la combinación del sector privado financiando proyectos en este sentido, el fortalecimiento de crear unas nuevas formas de financiación que sean novedosas en este sentido y fuera de eso el respaldo a través de subsidios para que haya una sostenibilidad de todos aquellos que ingresan a la educación superior. A mí me parece que ese ha sido uno de los aspectos más importantes de este gran acuerdo que se ha logrado. El segundo aspecto que me parece es cumplir unas metas, pero unas metas que tengan calidad ante todo, que aumenten la cobertura, que permitan que el país pueda llegar
a esa meta del 2019 cerca de 1.640.000, 1.700.000 colombianos que puedan tener la posibilidad de acceder a la educación pero también fortalecer todo este proceso de tal manera que no se creen frustraciones en los jóvenes cuando terminan el bachillerato y fundamentalmente tampoco quede ahí quieta la inversión que hace el Estado por cada uno de los ciudadanos. Hoy en día, con la vigencia de la Ley 30 y fundamentalmente con la inversión que ha hecho el Estado, se le está transfiriendo a cada bachiller que está en la universidad pública en el orden per cápita de cerca de 3.7 millones de pesos. Lo importante es que con estos recursos que se está pretendiendo dejar en la financiación, las universidades puedan crear unos mecanismos de mayor presencia en la región y logremos también a través de un fondo y unos recursos que están creando por el ICETES subsidiar esa matrícula, pero lo fundamental, lograr que haya ante todo la posibilidad de la manutención de esos jóvenes cuando están cursando sus carreras, porque los niveles de deserción en materia de educación son bastante grandes. Yo creo que esos son los retos fundamentales en esta materia. Pues creo que se han abordado puntos muy importantes, uno de ellos tiene que ver con la deserción, otro con la sostenibilidad. Doctor Leal, cuando se habla de esos aspectos que son básicos en el momento de una educación, de cuando un joven sale del bachillerato, entra a la universidad con unos sueños, unos deseos y una visión de futuro, pues la legislación tiene que estar acorde. Digamos que esta reforma ha abordado los temas, pero ¿cómo garantizar desde la normatividad que esto siga funcionando hacia adelante, que no sea una reforma, digamos, que se quede en el hoy y unos 10 años y que en 10 años volvamos a tener un quiebre? Sí, yo creo que ahí es donde juega el concepto de integralidad en la revisión de la norma. Hay muchos aspectos que la determinan. Uno de ellos es clave, la sostenibilidad financiera, que es la que está básicamente determinada en estos artículos 86 y 87 de la Ley 30 actual. Pero también hay otros elementos que inclusive son parte del mandato constitucional. La Constitución Política de Colombia habla de la necesidad de dar el acceso a la educación superior a aquellos colombianos y colombianas que sean más aptos para poder desarrollar su formación profesional. Esa aptitud hoy está de alguna manera condicionada por un represamiento frente a la oferta que no alcanza a suplir la alta demanda de bachilleres que están saliendo de las diferentes regiones colombianas. Entonces hay mucha frustración, mucha desesperanza, sobre todo en los jóvenes, que ven muy pocas posibilidades de seguir en una ruta de educación y de formación que les mejore las condiciones de vida. Esto lo que significa a la larga es que la ley debería también de favorecer desarrollos que tengan que garantizar no solamente acceso, sino permanencia en el sistema de la educación. Eso es clave. Eso es clave. Y lo otro, la calidad educativa. Esa calidad educativa en donde en Colombia dejemos de mirar que unos pueden tener educación de primera calidad y otros de segunda, tercera o cuarta categoría. Yo creo que cuando las universidades hemos llegado a ese nivel de categoría de reconocernos en la autonomía propia, tenemos también el deber y la responsabilidad social de entregar los mejores servicios y los mejores procesos de formación a cualquier estudiante colombiano. Entonces, esos referentes de acceso, esos referentes de permanencia deben de incorporarse también como parte sustantiva de una reforma en la Ley 30. Así debe ser. Si nos vamos a hablar de la Ley 30, hay dos artículos específicos, el 85 y el 86, que son los que hablan de la financiación. ¿Qué se va a hacer concretamente con esos dos? Digamos que está el panorama de qué es lo que pretendemos reformar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo ahí quisiera mencionar un tema que ha sido grave preocupación durante los últimos años para las universidades públicas y que me parece que va a ayudar a aliviar en algo esta situación. Primero, luego de la Constitución del año 91, que las universidades estuvieron adscritas como entidades a la nación, a los departamentos y a los municipios, habían una serie de compromisos por parte de ellas para poder elegir a unos recursos y lograr su sostenibilidad. El primer tema fundamental que aborda esta ley es que durante la vigencia, a partir de la vigencia de esta ley, durante los 6 meses siguientes, esas obligaciones que fueron generadas después de la ley, de entrar en vigencia la Ley 30, se